la bienvenida a todos. Ya tenemos más de 100 personas conectadas a esta nueva capacitación desde Residencia Sanitaria. Estamos muy contentos de poder hacer esta instancia de aprendizaje y poder consolidar muchos conceptos y poder dar más herramientas a los equipos que están atendiendo a las personas mayores dentro de las residencias sanitarias, que es parte de la estrategia del TTA. Doy gracias a Hospital Digital por este constante apoyo que nos ha dado y ha permitido que desde Arica a Magallanes tengamos a todos nuestros equipos en una misma línea. Así que estamos muy agradecidos de su apoyo. Como pudieron ver, la organización de esta presentación es de varios actores y yo creo que hace alusión también a lo que es la persona mayor, que no se puede intervenir desde un solo aspecto, sino que se interviene con un equipo multidisciplinario y eso es lo que vamos a poder ver en esta presentación. Doy gracias a Carla Bonatti, que es referente de persona mayor del Ministerio de Salud, parte del equipo, que nos ha prestado apoyo ya desde hacer las recomendaciones de grupos especiales y ahora dándonos apoyo en los conocimientos y consideraciones especiales que vamos a tener en las personas mayores a la hora de ingresar en la residencia sanitaria. ¿Ya? Doy gracias también al equipo que compone la doctora Patricia Calcina y Patricia Cepeda, como médico y enfermeras que están trabajando en el INGER. Y también doy gracias al equipo de Arica, Seremi, que está atendiendo residencias sanitarias, que han hecho una labor también muy linda, como lo están haciendo muchas regiones, y quisimos empezar a potenciar este trabajo regional y podamos sacar buenas ideas de todas las iniciativas que se generan en las distintas regiones. Carla, no sé si quieres decir algo antes de partir y poder presentar a las invitadas. Les dejo la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Agradezco la invitación. Sabemos lo importante que es tener estos conocimientos actualizados para recibir a esta población tan vulnerable que se ha visto aquejada en esta pandemia. Quiero agradecer al Instituto Nacional de Geriatría, especialmente a la subdirectora médica, la doctora Patricia Calcina, y a la subdirectora de Gestión del Cuidado, Patricia Cepeda, que tan amablemente y de vocación quieren compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a tratar de dar una pincelada de lo que significa la persona mayor. Muy bien, nuestra hoja de ruta va a partir para hablar un poco de epidemiología del envejecimiento, cuáles son las características de las personas mayores, qué es la valoración geriátrica integral, un poco de lo que significó el COVID-19 en las personas mayores y qué resultados tuvimos en el manejo de estos pacientes en la unidad de geriátrica de agudos. Muy bien. Un tema no menor es lo que significa cuando yo hablo de una persona mayor. ¿Qué significa ser una persona mayor? Estoy hablando de este tipo de personas en donde de solo ver las imágenes me dan una idea de qué es una persona mayor, o de esta otra imagen en donde yo veo que son personas que están totalmente diferentes. Entonces, cuando yo abordo a una persona mayor, tengo que centrarme a quién estoy evaluando. Un poco para lo que significa la epidemiología en relación al envejecimiento, como vemos, en el mundo estamos hablando de la esperanza de vida de 20 años más, y si hablamos de Europa, 22, América, 22, 24, Chile, 23 años. Por lo tanto, estamos hablando que el envejecimiento en nuestra población no deja de ser, o sea, significa que estamos a nivel de primer mundo. Y la típica pirámide que nosotros estábamos habituados a ver ha ido cambiando y se ha ido modificando de tal manera de que esta es la realidad actual. ¿Qué significa? Que según el último censo tenemos 16% mayores de 60 años, pero la población que crece más es la de 80. Estamos en el 35º lugar en cuanto a mayores de 80 años en el mundo.
Y las proyecciones para el 2025 que tendremos personas mayores de 24%. Eso significa que nos encontramos en una transición avanzada de envejecimiento, y eso ¿por qué? Porque la pega que hizo Chile no fue mala, es decir, un buen control de enfermedades infectocontagiosas, un buen control de natalidad y un buen control de las enfermedades crónicas. Por lo tanto, ese es el resultado del trabajo que se hizo a nivel primario. Pero además de esto, la población que crece más es la de 80, como ven aquí. O sea, no solamente son mayores de 60, sino la población que crece más son los de 80, tanto así que se habla que para el 2030 la población de 0 a 14 va a bajar y va a aumentar las mayores de 60. ¿Y qué decir del gasto? A todo nivel, ya sea ambulatorio, hospitalizado o inclusive atención domiciliaria. Por lo tanto, lo que significa atender a una persona mayor significa que tengo que tener en cuenta a quién estoy atendiendo. Pero no solamente, ya dijimos que va a aumentar la expectativa de vida. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo a la población de 65 años por expectativa de vida, siendo mujer son 21 años y siendo hombre 18, y si tomo a la gente de 90, veo que esto significa vivir 7 años más o 6 años más si son los hombres. Pero la pregunta que me tengo que hacer ¿es expectativa de vida con limitaciones en años? Y si es así, de esos 20 vamos viendo que van a ser 10 años con limitación versus los hombres que va a ser los de 90 años que van a ser, siendo las mujeres 6 años más. Es decir, que no solamente se feminiza el envejecimiento, sino además que de esa expectativa de vida va a ser con limitación. Según el último censo, la expectativa de vida siendo hombre son 79 años y la mujer que vive más 83 años. Y si hablamos del mundo, Chile tiene 18 años más de esperanza de vida versus otros países como Ecuador, Uruguay, Singapur. Entonces, significa que nuestro país se encuentra en un nivel de envejecimiento alto, por lo tanto, tengo que generar políticas que me permitan el abordaje de esta población. Ahora, si yo tuviera que dividir a la población, resulta que el 85% de estas personas mayores son personas que no tienen dependencia, que son autovalentes. Por lo tanto, significa que yo tengo que preocuparme de cómo estos pacientes permanezcan siendo autovalentes. Pero no me debo olvidar que existen personas en un 14% que tienen dependencia diferentes, leve, moderada, severa. Por lo tanto, también ese abordaje tiene que ser de otra manera. Ahora, ¿qué significó la geriatría? La geriatría significó que la expectativa de vida aumentaba. Pero esta expectativa en aumento significó que se expandió la morbilidad. Por lo tanto, a eso se llamó que era el fracaso, porque ¿de qué servía vivir más si lo iba a vivir peor? Entonces se genera el fenómeno de la compresión de la morbilidad. Es decir, que tratemos de que las enfermedades se vayan a los extremos y no partir antes, porque esto significa gasto económico. De tal manera que esto era la curva habitual en el 1900 y la idea es que podamos tener esta vida, una buena vida, con calidad de vida, y de tal manera que cuando me toque la etapa, el final de la vida, tenga diferente, que no sea un declinar permanente. Y para eso ya sabemos que hay personas de diferentes tipos, digamos, en cuanto a las personas mayores. Tenemos el adulto mayor sano, el adulto mayor enfermo, el frágil y el paciente geriátrico. Por lo tanto, ¿en qué niveles tendría que estar preocupándome a nivel primario en cuanto a la prevención y promoción de la salud? En el adulto mayor enfermo, tal vez a nivel secundario, hospital de día, y los frágiles y los pacientes geriátricos, que son los que están llenando las urgencias, serán de nivel terciario, a niveles de UGA, a niveles de mediana estancia, y una vez que logre la estabilidad, volver a nivel primario. Ahora, tomando en cuenta la tipología de los ancianos en general, aquí vemos un adulto sano. Ese adulto que todavía puede
mantener su valencia, que tiene su edad avanzada, pero que no tiene enfermedades y que tampoco tiene repercusión en su funcionalidad y no tiene síndromes geriátricos. Pero miren lo que pasa con el anciano frágil. Este anciano frágil empieza a tener enfermedades, empieza a declinar su funcionalidad y la probabilidad de síndromes geriátricos es alto versus un paciente geriátrico en donde obviamente pierde funcionalidad y la presencia de síndrome geriátrico es muy alta. Entonces, con esto yo ya me estoy ubicando cuando veo una persona mayor en hacia dónde o cómo tengo que abordarlo. Y para esto existe esta escala visual de fragilidad en donde permite saber ante quién estoy en colores, de tal manera que yo en base a eso también puedo simplificar el manejo. El robusto, el que está bien, el que está fitness, o a medida que va complicando su funcionalidad va cambiando de color hasta llegar al frágil, el paciente que está postrado. Este gráfico nosotros lo familiarizamos de tal manera que cuando el paciente llegara a la urgencia en esta pandemia, pudiera uno verse enfrentado cómo iba a ser el abordaje, es decir, este paciente lo iba a mandar a la UCI o este paciente iba a terminar en manejo proporcional. Entonces nos permite, porque la geriatría es tan amplia que yo tengo que saber y no restar la atención que le pueda dar, o tampoco irme al otro extremo de, digamos, de hacer demasiado. Y para eso, ¿qué es lo que pasa con el envejecimiento? Se produce un declinar fisiológico de estos sistemas, que eso va a repercutir en esta reserva funcional. Por lo tanto, la reserva funcional es como tener dinero en el banco. ¿Cuánta reserva tengo yo y cómo voy a responder? Y eso en base al tipo de envejecimiento que tenga, a las enfermedades crónicas que pueda tener, y lo que me va a hacer más frágil, más vulnerable, y lo que me va a llevar a tener más riesgo de presentar complicaciones. Por lo tanto, tengo un envejecimiento saludable, tengo que mantener todo lo que significa este envejecimiento saludable, de tal manera que si esté haciendo un tratamiento preventivo, y si tengo un paciente frágil, tendré que hacer todo lo que sea posible como para sacarlo de este escalafón, digamos, y llegarlo a una mejor atención, a una mejor calidad de vida. Y si ya me encuentro en el otro extremo, en donde tengo que hacer una atención adecuada en relación al final de vida. Ahora, este es el habitual paciente que sabíamos conocer, un paciente que tenía una enfermedad única, que no tenía repercusiones funcionales y tampoco tenía secuelas. Pero ¿cuál es nuestro paciente? El paciente es que tiene enfermedades crónicas, que tiene muchas enfermedades, que tiene muchos fármacos, que además existen características que estos pacientes cuando se presentan las enfermedades suelen ser oligosintomáticas. Puedo tener neumonía sin fiebre, sin tos, puedo tener infartos sin dolor al pecho, con síndromes geriátricos, que muchas veces son los que los llevan a consultar a la urgencia más que la insuficiencia cardíaca como tal, con frecuentes reagudizaciones, que van a llevar a una repercusión funcional y esto a su vez a la cronicidad e invalidez. Su pronóstico es mucho menos favorable y este paciente va a tener repercusión social. Bien, entonces aquí tenemos todo lo que conocemos como enfermedades crónicas habituales, pero aparecen los síndromes geriátricos que son los grandes de la geriatría, en donde muchas veces son los acompañantes de estos pacientes. Puedo tener un paciente que llega por una infección urinaria, pero resulta que el paciente se ha caído, que es frágil, que además me hace un delirio asociado a la infección urinaria, lo que complica el alta, porque además vivía solo y este paciente ahora con delirio no lo pudo mandar a su domicilio y eso va generando una cascada de eventos que al final termina con este paciente en la disfuncionalidad. Y eso significa pérdida de funcionalidad. Entonces, para tomar las decisiones en geriatría, está basada en la evidencia, tomando en cuenta que es individual y a través de una valoración multidimensional que me va a dar un listado de problemas y que me va a generar un plan de cuidados permanente. Es decir, a través de la valoración geriátrica integral. ¿Y cuáles son los beneficios de esta valoración geriátrica integral? Porque me va a dejar una mejor exactitud diagnóstica, voy a poder hacer prevención, detención precoz en relación al deterioro de la funcionalidad, hay una mejor adecuación de los medicamentos, hay una disminución inclusive en la estadía hospitalaria, hay disminución en la incidencia de la mortalidad y un mejor estado emocional y en cuanto a calidad de vida.
Esos son todos los beneficios que me entrega la valoración geriátrica integral. Yo soy internista, ¿ya? Y cuando yo hice medicina interna me interesaba el órgano, me interesaba llegar al diagnóstico. Pero cuando hice geriatría me di cuenta que no solamente es el órgano, sino además cuánto el geriatra maneja las enfermedades de la persona mayor, cómo se preocupa de la funcionalidad. No solamente me interesa tratar la insuficiencia cardíaca, porque si no genera toda esta búsqueda de estos síndromes geriátricos. Me preocupa mejorar su funcionalidad. Por lo tanto, hay una diferencia, por supuesto. El abordaje es diferente, es más integral. Y la valoración genética integral no solamente me permite que yo evalúe la parte biomédica, es muy importante, que generalmente es lo que lo lleva a consultar a la urgencia, sino además todo lo demás, que es la funcionalidad, cómo está su red social y cómo está cognitivamente. Por lo tanto, es una valoración multidimensional a través de un equipo multidisciplinario. Por eso es que la geriatría, o sea, un geriatra, ver una persona mayor, si un equipo, la verdad, estamos al debe. Es un equipo donde tiene que ver el técnico paramédico, presencia de químico farmacéutico, la trabajadora social, el psicólogo, el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional, la nutricionista, el enfermero, el kinesiólogo, y todos en un énfasis en relación a lo que significa mantener funcionalidad. Para eso, como el abordaje es múltiple y son diferentes tipos de personas, tenemos que generar un lenguaje uniforme de tal manera que podamos entender de quién estamos hablando. Y para eso nacen las escalas en donde tenemos el Bartel, el Lotton, que tiene que ver en cuanto a funcionalidad. Por lo tanto, cuando yo hablo de un Bartel de 100%, sé que es una persona autovalente versus un Bartel de 20, en donde sé que está con dependencia severa. Y en relación a lo cognitivo, los test cognitivos en general son de screening. Nada de esto me dice que el paciente me va a diagnosticar demencia. El Yesabach es lo mismo en relación a búsqueda de depresión. Por lo tanto, si yo conozco las escalas, me permite hablar un lenguaje y estandarizar cómo va a ser el manejo y sobre todo para el seguimiento. Y para eso tiene que existir diferentes niveles asistenciales en geriatría. De nada sirve que tenga unidades geriátricas de agudos si no tengo las otras unidades que me van a permitir entregar una atención continuada. Aquí tenemos la unidad geriátrica de agudos, tendría la unidad de recuperación funcional, si este paciente a su vez pasara a hospital de día, o a su vez a unidad de cuidados prolongados o atención domiciliaria. Es decir, si yo puedo tener todos estos niveles asistenciales, me va a permitir que este paciente le pueda dar el abordaje como corresponde. Es decir, que el cuidado debe ser preventivo, integral, progresivo y continuado, y va desde el nivel primario hasta el nivel terciario, con énfasis en la evaluación clínico-funcional, mental y social, y que va desde la etapa aguda hasta lo que significa el autocuidado, desde la hospitalización hasta la atención domiciliaria geriátrica. Muy bien, después de esta pincelada geriátrica para enfocarnos cuando nos enfrentamos a una persona mayor, ¿qué significó el COVID-19 en las personas mayores? Significó que esta persona, cuando llega el confinamiento, a nivel económico, hubo una disminución hasta el 20% del estándar de vida de estas personas mayores. No hay que decirlo de que el aumento de la tasa de mortalidad en los mayores de 70 años es importante. De hecho, por eso se los confinó para tratar de protegerlos. Y a nivel de la salud mental, este confinamiento generó a su vez distanciamiento, tanto físico como aislamiento social, emocional. Y eso generó mayor vulnerabilidad, mayor requerimiento. O sea, cuando se habló de pasar a etapas 2, 3 y la persona mayor tenía que salir, lo que teníamos que ver ahora es prevenir las caídas, porque sabía que este paciente que había estado tanto tiempo en su hogar, lo más probable es que al salir se cayera, porque la sarcopenia había hecho presa de él. Por lo tanto, son cosas que, si bien es cierto, por un lado tratamos de proteger, pero por otro lado también generó un problema en el abordaje de estas personas mayores. Ahora, estos son datos, no son actualizados, pero lo que quiero decir con esto es que de toda, aquí vemos de la gente mayor, como vemos que el 16% correspondía a personas mayores y el sexo que predominó en pacientes con COVID-19 fueron los hombres.
Y cuando llegaban a estar hospitalizados, los síntomas que llevaba a consultarlos eran tos, fiebre, mialgia, disnea. Pero ya hablamos que la forma de debut de las patologías en general no suelen ser las clásicas. Entonces podría ser que el delirium lo lleve a consultar y detrás efectivamente esté cursando con una enfermedad por COVID. Y dentro de los casos que se hospitalizaban, las patologías más prevalentes fue la hipertensión y la diabetes. Como vemos, el 62% de estas personas que llegaban a la UCI justamente eran las personas mayores. Y qué hablar de los fallecidos, estos mayores de 60 años, donde vemos que se concentra en los mayores de 80, digamos, hasta un 34% de mortalidad y en total un 84% de mortalidad. ¿Cómo tuvimos nosotros el abordaje en el INGER en relación a los pacientes con COVID? Desde el inicio se decidió crear dos UGAs, una UGA COVID y otra no COVID. Al poco andar se transformó en una UGA COVID y nuestra cartera de servicios, digamos, era recibir a los pacientes que venían de recuperación del COVID o pacientes que venían, se había decidido que venían a manejo de fin de vida. Por lo mismo, porque sabíamos que se iba a concentrar en estas personas. Dentro de los resultados a agosto vemos que tuvimos 256 pacientes. Dentro de ellos, el sexo que predominó fueron las mujeres, tanto en los vivos como en los fallecidos. El promedio día de estada fueron de 11 días en los vivos y de 7 días en los fallecidos. Y el índice de Charlson, que tiene que ver con la carga de morbilidad, obviamente las personas que habían fallecido tenían más carga de morbilidad y nuestra mortalidad fue del 26%. Pero ya hablamos del Bartel, ya hablamos de la funcionalidad. ¿Cuán importante es? Porque la funcionalidad es el que va a indicar qué pronóstico va a tener. Y fíjense que el Bartel basal de estos pacientes, estos en azul están los fallecidos, ya cuando previamente tenían una dependencia moderada versus los pacientes que salieron vivos que tenían una dependencia leve. Pero ¿qué pasó al minuto del ingreso a la UGA? El Bartel de ingreso en los fallecidos era grave. En el 69% tenían un Bartel de 0, para que vean lo que significa la funcionalidad y que lo más probable que tiene que ver con que es reconocer que yo, si tengo este paciente, lo más probable es que pueda fallecer. Y los pacientes vivos bajó a una dependencia. Una dependencia moderada. Y en cuanto a la comorbilidad, en los pacientes, los azules son los fallecidos, y los vivos, vemos que tanto la hipertensión, la diabetes como la demencia eran patologías prevalentes. Y en cuanto a las complicaciones, nosotros concentramos en los meses de junio y julio la mayor cantidad de pacientes y como vemos, la mayoría de los pacientes tenían neumonía grave en los pacientes hospitalizados. Y la prevalencia de los síndromes geriátricos, ya hablamos de la fragilidad del adulto geriátrico, fíjense, los fallecidos concentraban más síndromes geriátricos a su vez. La idea nuestra es darles una pincelada de lo que significa el abordaje de estas personas mayores. Todas estas imágenes son chilenas, en donde la idea es que volvamos todos a recuperar lo que significa la vida, la funcionalidad, para que podamos compartir y seguir. Los dejo ahora con Patti Cepeda. Bueno, tal cual como menciona la doctora Calcina, si ustedes se fijan, todo este mundo de la geriatría y la atención de la persona mayor, de alguna manera nos comienza a mostrar que es un ámbito bastante grande. Voy a tratar de colocar audífonos a ver si funciona. Si ustedes pueden mejorar el sonido allá, disminuye el ruido ambiental. ¿Aló? Sí, pues, sí, Patricia. Bueno, como les contaba un poco, la doctora de alguna manera nos dio este pincelazo que es mucho más amplio desde el punto de vista del manejo del paciente mayor. Y
Y lo que vamos a abordar nosotras hoy día, como lo que me corresponde como enfermera, es ver cómo integramos esta valoración geriátrica integral y cómo hacemos la intervención de enfermería en estos cuidados, ¿ya? Un poco a modo de pincelazo, vamos a ver el tema del envejecimiento, como había conversado la doctora, es un proceso que se va a asociar a cambios, desde el punto de vista físico, mental y social. Sin duda esto nos va a impactar en la capacidad funcional de las personas mayores, con la pérdida de autonomía y la dependencia, en la medida en que estos se vayan deteriorando con mayor rapidez, facilidad, y va a depender mucho de lo que hablaba ella, de cómo vamos retardando estas enfermedades crónicas que nos van afectando en el día a día. La evaluación de la persona mayor es diferenciada. Cada uno de ellos no los podemos tratar como que todos van a entrar en un paquete y los vamos a tratar a todos por igual. Por el contrario, muchos de ellos tienen situaciones que son individuales, características personales, condiciones sociales también que son distintas y que de alguna manera van a determinar la forma en la cual vamos a abordar el cuidado de ellos. Sí es muy importante que la BGI que vamos a aplicar, la que mencionaba la doctora, sea aplicada al menos con la mirada de dos profesionales como el binomio médico-enfermera, que es lo que encontramos habitualmente en la mayoría de los recintos sanitarios, ¿ya? Pero sin embargo, cuando tenemos la posibilidad de poder incorporar a otros profesionales, como un terapeuta ocupacional, como un kinesiólogo en este abordaje, sin duda nos van a ampliar la mirada, ¿cierto? Y el manejo de este paciente, el trabajador social, o sea, siempre tiene que ir asociada, ojalá, a poder tener un equipo interdisciplinario que sin duda nos van a dar un mejor abanico de esta atención. Los resultados nos van a permitir diseñar planes individuales, como les decía, con recomendaciones y cuidados frente a estos problemas detectados. Y por último, decir que la BGI va a ser nuestra principal herramienta de valoración de necesidades e identificación de problemas con este enfoque biopsicosocial, ¿ya? ¿Cómo entonces vamos un poco haciendo que se articule la BGI con la gestión de los cuidados? Vamos a mantener esta mirada biopsicosocial e integral que nos plantea la BGI, en la cual abordamos con enfoque mental, social, funcional y físico. No solamente físico como es lo habitual que estamos haciendo, ¿cierto?, en los hospitales, sino que vamos a hacerlo de manera integral. La BGI, la enfermera, puede aplicar las siguientes escalas que un poco les asocié a cada uno de estos, digamos, de estos enfoques. Desde el punto de físico vamos a utilizar el examen y la valoración, la anamnesis, la historia del paciente, los diagnósticos, fármacos que utiliza. Desde el punto de vista mental podemos utilizar escalas como el CAM o el Mini-Mental para poder hacer algún tipo de acercamiento respecto a cómo está la condición de este paciente desde ese punto de vista. También, desde el punto de vista social, no es necesario siempre que estemos aplicando escalas, si no tenemos un trabajador social que puede a lo mejor tener algún tipo de historia social de este paciente, sí podemos nosotros sacar parte de esta historia desde la entrevista, ¿cierto? Cuando conocemos al cuidador, conocemos al paciente. Y desde el punto de vista funcional, enfermería aborda las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales. Importante mencionar que cuando estas actividades instrumentales comienzan a un poco a verse desmejoradas, algo nos está indicando. Es un muy buen predictor de que puede estar afectándose la funcionalidad. Para enfermería, además, se suma todo lo que son el modelo de atención. Nosotros utilizamos el modelo de Gen de Virginia Anderson porque maneja importantes patrones funcionales, ¿ya? Y así que yo le decía, por eso hablaba de un engranaje. Cómo uno, como enfermera, va utilizando esta herramienta de valoración geriátrica integral, en la cual utilizamos estas escalas para el mejor acercamiento en cuanto a cómo vamos a diagnosticar y manejar a este paciente, sino que además le sumamos el modelo de necesidades. ¿Cuáles necesidades de ellos están afectadas? Ya el modelo de necesidades en sí es una valoración holística, ¿ya? Así que podemos ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con necesidades básicas como respirar, comer, la eliminación, el movimiento, el cómo duerme, cómo descansa, permitiéndonos ver al paciente como un individuo único, con necesidades particulares, ¿cierto? Y no solamente centrado en la enfermedad que lo está afectando en ese momento. Manejamos el proceso de atención de enfermería, ¿cierto? Desde la etapa de valoración, donde utilizamos tanto la valoración geriátrica integral, como le decía, y esta escala de necesidades,
Y posteriormente uno puede ya recién plantearse cuál es el diagnóstico que tenemos, cuáles son los problemas que hemos levantado y cómo vamos a planificar los cuidados. Siempre se planifican desde lo más prioritario ¿cierto?, a lo que menos puede estar necesitando el paciente en ese momento. Por ejemplo, la educación probablemente la vamos a dejar para una etapa más posterior y vamos a atender todos los problemas agudos que presenta el paciente en la situación en la que lo estoy evaluando. Y por último se pone en marcha o ejecución el plan y una supervisión después si realmente logramos los objetivos planteados. Esto no es muy distinto de lo que pudieran hacer las personas en las residencias. Si bien el paciente en la residencia no es un paciente probablemente agudo o que llega, ¿cierto?, con una complicación importante desde el punto de vista de salud o de riesgo, él probablemente sí está cursando con algún tipo de infección, como puede ser el COVID, ¿cierto?, y que a lo mejor no presenta síntomas en un momento determinado, pero sí los puede presentar a posterior. Entonces la valoración y en cómo vamos a ir viendo a este paciente desde el punto de vista físico es súper importante siempre considerar el binomio paciente-cuidador en la recepción del paciente y acompañante. No es el paciente solo, es el paciente y quien lo cuida, es el paciente y con quien se acompaña. Quien lo acompaña es generalmente el que tiene la mayor parte de la información con la que nosotros podemos trabajar, ¿ya? Por otro lado, es súper importante revisar los antecedentes de este paciente, desde el punto de vista de su diagnóstico, del centro de referencia que lo está derivando, o probablemente sacar información que aporta la misma familia o el cuidador, como les decía, respecto a qué medicamentos toma, qué enfermedades crónicas tiene, cómo se comporta, cómo duerme, si utiliza algún tipo de elementos para movilizarse, en fin, ¿ya? Un detalle no menor es saber, por ejemplo, el tema de los fármacos. ¿Cuántos fármacos toma un paciente? Hay pacientes que cuando recién los reciben pueden tener hasta 16 fármacos que consumen en un solo día en distintos horarios, ¿ya? Y sin duda existen interacciones que pudieran estar empeorando una cierta condición basal del paciente, ¿ya? La evaluación sensorial, el paciente ve bien, no ve bien, el paciente escucha bien o no. De repente nos pasa en los hospitales, vengo a un hospital, ¿cierto?, que no era el geriátrico, y en ese hospital habitualmente para poder cuidar los elementos del paciente, el audífono, los lentes, la prótesis, uno le pedía a la familia, lléveselo, ¿cierto?, para que no se me vayan a perder. Pero qué mal le hacemos a esta persona mayor cuando le pedimos que se lo lleven, porque no va a poder comunicarse con nosotros, se va a desesperar de no poder decirnos algo, no va a poder comer bien si no tiene su prótesis dental. Entonces uno empieza a ver cuánto lo afectamos cada vez que nosotros no estamos poniéndonos en el lugar de las necesidades que tiene ese paciente en particular, y no como una norma generalizada, no podemos recibir esto, ¿me entiendes? Por otro lado, es importante cómo él está percibiendo su vida. A veces en esta etapa ellos están percibiendo que son o un cacho, o de repente no tienen ganas de vivir, y es tan importante verlo porque ustedes los van a tener en aislamiento. Entonces es un paciente que además yo lo voy a coartar a lo mejor de poder sentirse cerca de su familia, y a lo mejor tener una foto, una imagen de la familia, el poder tener, a lo mejor permitirles tener un teléfono para poder comunicarse, puede ser una situación que a ellos les puede aliviar en parte, ¿ya? Como les decía, considerar el uso de las órtesis, el bastón, las prótesis, los anteojos, siempre considerar lo que son parte de su funcionalidad. En relación a la nutrición, no es solamente medir el índice de masa corporal o el peso, si tiene más o menos grasa. Es importante en este aspecto ver también cómo se alimenta, ¿ya? Si el paciente realmente a lo mejor está comiendo sopa todos los días, o a lo mejor el paciente come una vez al día y no come más, o su comida en realidad es un té todo el día, ¿se fijan? O sea, es súper importante también evaluar la calidad del alimento que está recibiendo y la frecuencia de este. En relación a la eliminación, el paciente es continente, no es continente. En la valoración de riesgo también es importante considerar, de acuerdo a su nivel de dependencia, qué tanto riesgo tenemos de que un paciente nos haga lesiones por presión, o un paciente presente caídas, ¿cierto? O si el paciente está con dolor, tremenda limitante para la persona mayor. Si bien es cierto, tiene un umbral a lo mejor más alto, ellos son bastante tolerantes al dolor, pero un paciente con dolor, sin duda, en cualquier edad de la vida, va a ser una limitante para su funcionalidad.
Desde el punto de vista funcional, como les decía, nosotros medimos tanto las actividades de la vida diaria como las actividades instrumentales, ¿ya? Si uno tuviera que pedirle en algún centro qué tipo de actividades deberíamos medir, yo diría, al menos hay que medir el Bartle. Al menos tenemos que medir si el paciente logra realizar las actividades básicas de la vida, ¿ya? En relación a la valoración mental, nosotros habitualmente no es que hagamos diagnóstico al momento de la valoración, lo que aportamos son antecedentes dentro de una escala en donde uno mide cuál es a lo mejor la situación en la que se encuentra, indicadores, ¿cierto? Por ejemplo, cuando aplicamos la escala de CAM, que nos permite determinar si el paciente está cursando con un síndrome confusional en un momento determinado, que podría cambiar y variar de un momento a otro, dependiendo de la condición del paciente. Por ejemplo, no sé, está cursando con una fiebre, o perdón, está cursando con una infección como el COVID, y de repente el paciente no va a hacer fiebre, y a lo mejor lo que ustedes van a visualizar es un paciente que duerme todo el día, que no quiere reaccionar, y probablemente estamos frente a un delirium hipoactivo, que tal vez sea el que pasamos más desapercibido, porque cuando el paciente está agitado y está con este delirium activo, es el que evidenciamos claramente, ¿cierto? Entonces, aquí es importante ver los trastornos de sueño, el paciente está durmiendo en la noche, está durmiendo en el día, y una escala en esta valoración mental nos va a permitir conocer cómo se encuentra, ¿ya? En qué etapa se encuentra. Como les contaba, desde el punto de vista de la valoración social, a veces no podemos aplicar instrumentos que son bastante complejos, que son propios del trabajador social, pero sí podemos saber con quién vive, cómo vive, a lo mejor vive en una pieza, a lo mejor en una situación de calle, ¿se fijan? O sea, vamos a saber cómo es la red de este paciente y cómo está su connotación social. Y por último, como les decía, valorar de manera integral los cuidados de enfermería en base a las necesidades detectadas. ¿Qué escalas de evaluación son las que con mayor frecuencia podríamos aplicar o que mayor utilidad nos podrían dar desde el punto de vista de los cuidados en espacios como los que manejamos en una residencia? La escala de Norton, ¿cierto?, que nos permite poder evaluar la situación de riesgo de las lesiones por presión. La escala de Daughton, que nos permite ver el riesgo de caídas. La análoga de dolor, EVA, el test de Savart abreviado, que permite ver ciertos grados de fondo si existe algún compromiso emocional del paciente. La escala de CAM, que nos permite poder hacer algún tipo de acercamiento si el paciente está o no con delirio o tiene riesgo de poder hacerlo. La escala de Bartle, que es el que actuamos nosotros, ¿cierto?, que es la actividad básica, la vida diaria, y las actividades instrumentales. Así a modo bastante somero, porque si se fijan son hartas escalas, ¿ya? Vamos a tratar de centrarnos al menos en dos que yo considero que son importantes, porque las otras son de amplio conocimiento. Una de ellas, bueno, es la escala de Norton, que como les decía, tiene una puntuación que tiene directa relación con el estado físico general del paciente, con el estado mental, la actividad del paciente, la movilidad y la incontinencia, los cuales nos permite obtener un puntaje que va de 1 a 4 por cada una de las observaciones a evaluar, y nos van a determinar el riesgo de paciente, si es alto, moderado o bajo, y eso determina acciones a realizar con el paciente en cuanto al plan de cuidado, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo un paciente con un alto riesgo, yo le voy a hacer probablemente cambio de posición cada 2 horas, voy a tratar de fomentar el uso de algún colchón antiescara, vamos a tener ver cómo lo vamos a alimentar para poder favorecer la situación de calórico-proteica de este paciente, porque si está muy enflaquecido, aunque lo mueva cada 1 hora, probablemente no voy a lograr, ¿cierto?, poder disminuir el riesgo de estas lesiones por presión. Y en fin, la lubricación de la piel, o sea, hay hartas tareas que uno puede realizar. En relación a la escala de Daughton, nos permite poder determinar, de acuerdo a estos criterios de evaluación, cuál es el riesgo de este paciente de poder caer, ¿cierto? Y en nosotros tenemos principalmente enfocado a pacientes con algún tipo de trastorno de la marcha, pero también estado mental y los déficits sensoriales, por eso les decía la importancia de poder valorarlo. Y también qué tipo de medicamento, porque los pacientes de repente se usa diurético, sí, pero de repente cuando uno se toma un diurético quiere caminar rápido al baño, ¿cierto?, cuando vienen los efectos, y si es así, también de repente una persona mayor que tenga además problemas de movilidad, o sea, el riesgo de caída es sumamente alto. Esta es la escala de valoración análoga al dolor que les contaba, en donde el punto 4 determina ya el poder iniciar algún tipo de tratamiento.
¿ya? O sea, ahí es importante que el paciente nos diga qué carita él tiene en ese momento de dolor, ¿ya? Esta es la escala de test abreviado de Jesabach, en donde al menos 2 respuestas positivas nos están de alguna manera indicando que este paciente está con alguna cosa asociada, ¿cierto?, a lo emocional y podría ser síntomas de depresión. Esta es la escala de CAM, en la cual me quería un poquito detener, que es una escala muy simple de aplicar, en donde nosotros podemos determinar si el paciente puede estar cursando con algún tipo de delirio, ¿ya? Y este puede ser de tipo hipoactivo, como les contaba, hiperactivo o mixto, ¿ya? Lo más frecuente que nosotros podemos ver es el hipoactivo, aunque ustedes no crean. Y a veces creemos que el paciente, no, estuvo súper bien, durmió todo el día, durmió toda la noche, en realidad que a ellos no molesta nada, ¿ya? Pero en realidad lo que está pasando es que el señor está con un delirio hipoactivo, ¿ya? Y es la forma más frecuente que uno ve. Lo otro es que esto pudiera ser, como decía la doctora, a veces indicadores importantes de mortalidad a los 3 meses. Existen fármacos además, y por eso la importancia que yo le decía de poder recoger la anamnesis farmacológica, porque algunos de estos, como los antidepresivos, las benzodiazepinas, también pueden estar impactando en la aparición de estos delirios. La escala es una escala simple en la cual yo espero que si aparecen al menos los 2 primeros y uno de estos 3 entre el 3 y el 4, yo ya podría estar pensando en que este paciente está, ¿cierto?, con una condición deliriosa. La escala del Lawton-Brody, por otro lado, que nos permite evaluar las actividades instrumentales de la vida diaria, o sea, estas que son un poquito más complejas, como poder usar el teléfono, ir de compra, preparar la comida, ¿cierto? También tiene ahí un poquito de sesgo desde el punto de vista si es hombre o mujer. Es por el tema de que la mayoría de los hombres, a la edad que estamos evaluando hoy día, estamos hablando pacientes de 80 años, ellos probablemente no saben preparar comida, ellos probablemente no saben lavar ropa y por eso no lo hacen, y no es porque tengan un problema de que tengan una disfuncionalidad o estén con una cierta limitancia, ¿ya? Por eso que los puntajes son distintos. Un hombre se considera que es dependiente con un puntaje de 5, no así la mujer, ¿ya? Ella tiene un puntaje de 8. Pero es por un tema cultural que tienen las personas de esa edad, ¿ya? Esta escala es muy útil en mujeres, ya que muchos varones nunca han realizado, como decía, algunas de las actividades que se evalúan. No es que sea muy, no sé si es muy machista o feminista esta escala, ¿ya? Y se les da puntaje, ¿cierto?, máximo de 1 punto y un mínimo de 0 puntos en cada una de estas actividades, dependiendo cómo la hacen. Importante para poder aplicar esta escala es que yo pueda tener la información de un cuidador fidedigno, cercano, porque esto mide no solamente qué es lo que hace, sino cómo lo hace, ¿ya? Y el índice de Bartel, que es el que yo les presentaba, ¿cierto? Este es como nuestro regalón, porque nos permite identificar al paciente en sus niveles de dependencia, ¿ya? Y como bien presentaba la doctora, nosotros, bueno, tenemos medición de este índice en el área hospitalizado, tanto de la etapa previa del paciente, o sea, cuál era su estado basal antes de enfermar, o del ingreso que ha tenido un recinto hospitalario, y se mide también al egreso de este paciente en su etapa hospitalizada. Esto nos permite poder evidenciar cuánto impacto tienen las medidas que realizan los equipos interdisciplinarios en la mejoría de esta funcionalidad para poder ver cómo se van, ¿ya? O sea, aquí lo que se busca es que el paciente siempre salga mejor de lo que ingresó, ¿ya? O por lo menos lo más cercano al estado basal que tenía previo a la problemática aguda. Si ustedes se fijan, yo les dejé ahí un conector que es del MinSal, de un video que hay de cómo se aplica el Bartel, ¿ya? Está hecho por el Instituto Nacional de Geriatría desde el año 2013 y es muy educativo para que ustedes puedan, porque es muy práctico, ¿ya? Y uno ve cómo se aplica realmente esta escala, qué preguntas se le hace al paciente o se le hace, bueno, en este caso le están haciendo a un paciente, pero a veces también se le puede hacer al cuidador si el paciente está inhabilitado de hacerlo, ¿ya? Las actividades se puntúan en 4 niveles, como les decía, se le da 0 puntos si en realidad la persona es totalmente dependiente y se le da el puntaje mayor de 15 si la persona realmente es independiente en todas sus actividades. Y la dependencia, ¿cierto? Se mide menor a 20, dependencia total, de 20 a 35 hay dependencia severa,
de 40 a 55 dependencia moderada, 60 a 95 dependencia leve y 100 independencia. ¿Qué es lo importante de esta escala? Que yo a veces podría decir, chuta, el paciente con dependencia total, probablemente yo voy a tener que tener más bien cuidados de piel, cuidado de cómo alimentarlo, porque él va a estar más imposibilitado, requiere otro tipo de cuidado. Pero el paciente que está con una dependencia leve, producto de su cuadro agudo, yo a él le voy a hacer, en el fondo, fomentar que pueda ir desarrollando las actividades que perdió, ¿se fijan? O sea, cómo ir recuperándolo. Entonces, el enfoque que le voy a dar a este paciente es totalmente distinto. Yo voy a tratar de que se vaya lo más independiente que se pueda. Sin embargo, el paciente de dependencia leve e independencia también son de riesgo, porque estos son los que caminan, son los que en el fondo uno a veces cree puede hacer todo solo, y no le ponemos mayor observación, y es el paciente que se nos puede caer y fracturar y pasar de manera inmediata a una dependencia total, ¿ya? Así que de ahí los cuidados tienen que ser siempre muy individuales. ¿Qué voy a colocar? Mayor observación, mayor supervisión, acompañamiento, sí voy a dejar que haga las cosas, pero lo voy a estar mirando, ¿ya? Es como eso. Y eso, pues, ahí será nuestra presentación. Yo quiero darles las gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes este lindo trabajo que realizamos y ojalá que pueda ser de utilidad para todos. Gracias. Gracias, Patricia. Ambas. Ya es vital para nosotros contar con la presencia de ustedes, considerando que ustedes son el Centro de Referencia Nacional, son los que más saben y los que más reciben pacientes de este tipo, por lo tanto, todo lo que ustedes nos podrían aportar hoy es muy significativo para nosotros. Queríamos ver la posibilidad, si podrían responder, si es que hay preguntas en la audiencia. Patricia Gutiérrez, ¿es posible gestionar si es que hay preguntas? Sí, estaba revisando, pero hasta el minuto no han habido consultas. Hasta el minuto en el chat no me aparecen consultas. Dar gracias a ambas, primero porque nos contextualizan en relación a la situación de la persona mayor en la actualidad, más en tiempo de pandemia, y también alinean los cuidados en base a algún modelo muy operativo. Yo creo que todos saben que estas capacitaciones quedan en una plataforma en YouTube y pueden acceder a ellas, así que va a ser de mucha ayuda, por ejemplo, el video donde pueden aprender a aplicar bien el Bartel, que de hecho está en la recomendación de las residencias sanitarias, y es un poco con el que nosotros dijimos funcionar a la hora de poder ingresar a las personas mayores dentro de las residencias, considerando el acompañamiento de un cuidador, siempre que fuese un familiar, y en el caso de que lo requiera, solicitamos apoyo a Senama, que también ha estado presente desde que nosotros iniciamos este recorrido con residencias sanitarias, así que estamos muy contentos de su presentación. Yo creo que los profesionales que en este minuto tenemos, he visto Antofagasta, O'Higgins, Maule, Santiago, en el sur, he visto muchas residencias que se han mencionado, de varios profesionales que están en este minuto conectados, así que Punta Arenas también acá. Dice, ¿hay algún protocolo donde aparezcan las escalas que aplicar a los adultos mayores? ¿Y cuáles son obligatorios aplicar al paciente adulto mayor? La recomendación del documento de residencias sanitarias, que es para personas mayores, establecimos que era el Bartel a modo de ingreso, ¿ya? Dentro de las residencias sanitarias sabemos que mantenemos el aislamiento a puerta cerrada. Por lo tanto, la idea es promover los cuidados en personas con dependencia leve y moderada, ¿ya? Así que les invito a que puedan repasar el documento de recomendaciones de persona mayor y también el documento de cuidadores, que también se lanzó hace aproximadamente una semana, donde también podemos conocer la función de un cuidador y cómo se establece también este funcionamiento dentro de la residencia sanitaria. Muchas gracias a las Patricias, desde otra Patricia. Estamos muy contentas que nos acompañen y ahora van a poder ver cómo ha funcionado uno de los equipos en el país, que es Arica. Así que les invito a que continuemos con ella. Alejandra. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya voy a compartir la presentación que preparamos para el día de hoy.
Bueno, primero vamos a partir por presentarnos. Yo soy Alejandra Saavedra, soy ingeniera comercial y estoy a cargo de del área de calidad y servicio al residente. Está conmigo Fiorella. Sí, yo creo que ahí se escucha. Ya, vamos a coordinar. Así un poquito. Bueno, mi nombre es Fiorella, yo soy enfermera y estoy encargada del área clínica de las residencias sanitarias. Ya, para poder contextualizar un poco el tema de las residencias en lo que nosotros estamos trabajando, nosotros tenemos acá un encargado regional que es Rodrigo Quintana, luego tenemos 6 áreas que son gestión de cama, traslado, que hacen los llamados. Después tenemos la administración de la residencia sanitaria, la coordinación clínica que está a cargo Fiorella, control de gestión, salud y seguridad, abastecimiento, y bueno, yo que estoy en calidad. Nosotros hoy día tenemos un promedio de 452 usuarios que están en las residencias al día de hoy. De ellos son 26 adultos mayores. Yo les voy a mostrar ahora como un flujograma de lo que nosotros más o menos cómo trabajamos en las residencias. No sé si lo puedo explicar. Ya, te voy a explicar. No sé cómo sacar esto. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Ya, mejor así. Bueno, el flujograma principalmente se empieza con las llamadas. Existe un call center que trabaja todos los días en un horario desde aproximadamente las 8 de la mañana o 9 hasta las casi 11 de la noche, que se encarga de recibir llamados sobre posibles ingresos a la residencia y aparte de llamar a todos los positivos que están notificados desde el servicio de salud. Bueno, en este caso, cuando nosotros nos llega este listado del servicio de salud, nuestros telefonistas intentan contactar a los positivos y a sus contactos, para que muchas veces puedan ingresar todos en las casas, todos los que son contactos y positivos. Bueno, después ocurre una evaluación integral que se refiere que al hacer la entrevista vía telefónica se aplica en cierta manera un poco de criterio para ver si la persona está en condiciones o si su condición clínica lo permite y no vaya a ser una persona que esté descompensada o haya que hacer una derivación al servicio de urgencia. Bueno, después de eso se coordina el traslado. Se coordina el traslado y se ve el hotel que sea más adecuado para la persona. Después de eso llega a la residencia, el personal clínico según la condición, o sea, como ve que llega la persona, le asigna una habitación, dependiendo si tiene que ser en primer piso, o tiene que ser en un segundo piso, o si cuentan o no con ascensor, que tenga algún generador en caso de que ocurra alguna urgencia. Bueno, después el usuario ingresa, se le aplican todos los documentos dentro de todo el índice de Bartel, aparte de las otras escalas, el riesgo de caídas y de dependencia, y después, aparte de explicarle todo el funcionamiento de la residencia, se hace una breve entrevista, de nuevo, para poder recopilar toda la información importante de todos los usuarios que van ingresando. Adicionalmente, yo, aparte de estar a cargo del equipo, estar a cargo de calidad, tenemos un equipo que se llama Equipo Móvil de Salud Territorial. Son 18 profesionales que, además del área clínica, le dan contención al usuario durante su estadía en la residencia. Son 18 profesionales entre psicólogos, kinesiólogos, nutricionistas, terapeuta ocupacional, asistente social, intérprete de señas, facilitador cultural y matrona. Estos profesionales le dan toda la atención durante la estadía a los usuarios, sobre todo el tema de la contención emocional que les va pasando la cuenta durante la cuarentena. Yo ahora les quiero mostrar un video de cómo es el trabajo de nosotros, desde cada uno de los profesionales que cuenta desde su punto de vista y su experiencia, cómo es el trabajo en la residencia. Hola, soy Ruth Tens del Ceremi de Salud, encargada de gestionar los llamados al ingreso de los adultos mayores, siendo el primer filtro para poder obtener mayor información del estado de salud. Se aplica un índice de Bartel para poder saber si el paciente
oncovalente o tiene algún grado de dependencia. Si es así, se gestionará el ingreso con algún cuidador directo de la familia o se coordinará con Senama para algún cuidador capacitado. Luego se indica al familiar o al paciente de los artículos que debe ingresar, como ejemplo, el carnet de identidad, el carnet de control de salud, sus medicamentos y su útil de aseo personal como artículos de entretención. Luego esta información se transmite al equipo de gestión de camas y traslado. Soy Daniela Velázquez, pertenezco al equipo de gestión de camas y traslados. Se compone de 4 personas y estamos a cargo de coordinar una residencia sanitaria para el paciente, la que debe cumplir con las necesidades del adulto mayor. Una vez que la telefonista recopila y transmite la información, se evalúa el lugar más adecuado y se gestiona el cupo de ingreso de acuerdo a los criterios de vigentes protocolos de residencia sanitaria. En el caso que se requiera, se selecciona una habitación especial para personas con movilidad reducida. En el caso del adulto mayor, verificar el libre acceso o ascensor en la residencia sanitaria y que la habitación se encuentre en el primer piso. Un paciente autovalente puede ingresar con un cuidador principal o un familiar directo, y en el caso de no contar con él, se solicita un cuidador al Servicio Nacional del Adulto Mayor a través del equipo móvil de salud territorial. Luego de esto se coordina el traslado con Juan González, que es el chofer del móvil 1, ya que cuenta con la experiencia para traslado de adulto mayor y su móvil cuenta con las características y condiciones para llevar a cabo el traslado de mejor manera. Si no tenemos este móvil, se solicita uno al Senama, ya que cuentan con un auto especial para este tipo de traslado. Buenos días, soy Juan González Gatica, soy conductor del equipo de traslado de la Seremía de Salud Arica Parinacota. Dentro de mis roles es el traslado de personas con movilidad leve y moderada, adultos mayores y con personas con movilidad reducida. A través del tiempo y la experiencia que he tenido me ha tocado esta responsabilidad de trasladar a estas personas adultas y les cuento una experiencia bien especial que me demoré en ese traslado aproximadamente desde que la saqué de la cama, vestirla, colocarle sus zapatos, bajarla a un segundo nivel, trasladarla al móvil que está dispuesto para esto aproximadamente 1 hora y para entregarla a la residencia sanitaria alrededor de 45 minutos. Con esto nosotros estamos dándole una tranquilidad a las personas con dependencia leve o moderada, con la experiencia adquirida a través del tiempo y un tiempo realizado a través del SAMU de esta ciudad. Hola, mi nombre es Carolina Arévalo, trabajo en residencia sanitaria de la Seremi de Arica, Parinacota. Bueno, nosotros lo que hacemos, nuestra función como TENS, yo en este momento recibo a los pacientes, los controlamos, temperatura, saturación, presión, frecuencia respiratoria y cómo está su presión arterial. La mayoría de los pacientes adultos mayores hacemos pesquisas cuando son diabéticos, hipertensos, tratamos de cuidarlos harto en este aspecto porque ellos son los que más sufren con el tema del coronavirus, así que nosotros como TENS tratamos de un poquito llevarlos a que se sientan cómodos, a que confíen en nosotros, que nosotros vamos a estar para que ellos puedan estar a salvo y cualquier emergencia que se presente, derivarlos y activar los protocolos que corresponden. Hola, me llamo Diego Salazar Con, médico encargado de la residencia de Arica, y voy a contarles un poco cómo es que nosotros recibimos al adulto mayor en nuestra residencia. Bueno, el adulto mayor llega a la residencia y un equipo profesional de enfermeros lo recibe y hace la escala de Bartel para ver si nuestro adulto mayor necesita alguna habitación especial, si tiene alguna dependencia leve o moderada. En ese caso, nuestro adulto mayor en la residencia tienen varios tipos de habitaciones. En el primer piso tenemos silla de ruedas si es que la necesitasen, y también tenemos la facilidad de Senama cuando nos facilitan algún cuidador.
Nosotros como equipo de residencia tenemos un equipo multidisciplinario para poder atender a nuestros adultos mayores. Tenemos enfermeros, médicos, técnicos en enfermería, un equipo móvil de psicólogos, kinesiólogos, intérprete de señas, intérprete Aymara, asistente social, matrona, que todo un equipo en conjunto tratamos de hacer lo mejor para el adulto mayor. Como no han podido lograr hacer sus controles médicos por el asunto de la pandemia, hemos tratado nosotros seguir sus controles médicos en residencia. Además, cuando ellos no necesitan sus medicamentos del DISAM, del CEFAM, del hospital, nuestro equipo gestiona esos medicamentos para que el adulto mayor no termine su control y se pueda terminar su control tranquilamente. Nosotros, además, como equipo médico, tenemos varias herramientas para trabajar con el adulto mayor. Tenemos el hospital digital, con 4 interconsultas, con un geriatra, un diabetólogo, un nefrólogo y un dermatólogo, que junto a ese equipo, cuando necesitamos de su conocimiento, el equipo médico hace la interconsulta. Además, trabajamos en conjunto con el Hospital Juan Noé, con el servicio de urgencia, con el teléfono de los médicos de allá. Y todo en conjunto tratamos de hacerlo mejor por el adulto mayor. Hola, soy Franco Pepe, kinesiólogo de la Residencia Sanitaria Hotel Arica. Bueno, la labor principal del kinesiólogo ahí tiende a realizarse en ejercicios motores y ejercicios respiratorios, a este rango etario tan importante como son los adultos mayores. El objetivo principal es la mejora de la calidad de vida, disminuir el sedentarismo también de estos, y también ayudarlo como contención emocional a la vez de las educaciones, tanto como en el consumo del agua, los beneficios de la actividad física. Hola, mi nombre es Rocío, soy terapeuta ocupacional de las residencias sanitarias en Arica y Parinacota, y mi principal objetivo durante esta pandemia ha sido velar porque las personas mayores tengan cubiertas sus necesidades ocupacionales. Esto quiere decir que se puedan alimentar bien, que puedan realizar su higiene de manera adecuada, etc. Y también reforzar sus aspectos cognitivos, que la estadía en las residencias no signifique un deterioro en estas, y esto de la mano con los intereses y la historia ocupacional de las personas mayores, para que estén estimulados y su estadía en la residencia sea lo más amena posible. Mi nombre es Claudia Rivera, soy psicóloga, trabajo en la Seremi de Salud de Arica y Parinacota, en las residencias sanitarias. Mi trabajo cuando llegan adultos mayores en las residencias como psicóloga es el primer apoyo psicológico, lo cual consiste en acompañarlos en las necesidades que ellos tienen durante la estadía que ellos van a tener ahí. Acompañarlos, darles contención. Nuestros adultos mayores también necesitan mucho porque vienen con mucho temor. Así que nuestro trabajo es acompañarlos y estar ahí presentes en las necesidades que ellos requieran. Bueno, como supervisora técnica regional de Senama, para nosotros es fundamental garantizar los cuidados y una cuarentena efectiva de las personas mayores de la comunidad que están en residencias sanitarias. Es por ello que reforzamos y apoyamos en coordinación con Seremi de Salud las asistencias de cuidadores, utilizando los ratios que utilizamos en los ELEAM, los establecimientos de larga estadía, procurando, ¿cierto?, la atención a estas personas basado en los pilares de Senama, potenciando un envejecimiento positivo, ¿cierto?, antiedadista y respetando a la persona mayor como un sujeto de derechos. Hola, mi nombre es Carla Pérez, yo soy intérprete de lengua de señas y yo entrego servicios para las personas adultos mayores con discapacidad auditiva, hipoacusia o sordera profunda. Agradecer el esfuerzo y me siento muy orgulloso de este grupo interdisciplinario por el gran trabajo que se hace con las personas adultas mayores, que nos ha permitido dar servicio a más de 500 personas en esta situación. Finalmente señalar que todo este trabajo técnico y profesional se da soporte con un grupo también muy profesional administrativo y con un sistema que hemos logrado implementar en línea, donde nos permite controlar desde el llamado telefónico hasta la salida del paciente, incluyendo los signos vitales y todo en línea, en tiempo real. Así que muchas gracias y estamos para servir a los adultos mayores y a todas las personas que están necesitando residencia sanitaria. Bueno, nosotros a través de este video quisimos mostrarle de alguna forma más dinámica el flujograma de cómo es el trabajo que hacemos nosotros acá en Arica cuando ingresa un adulto mayor. Desde el llamado que se hace en las consultas de acuerdo a la ficha Bartel,
y después de pasar del traslado, del ingreso, de si necesita cuidador, de acuerdo al kinesiólogo, el tema nutricional, tratamos de mantenerlos con la mejor atención durante su estadía. Y bueno, después tenemos, esto no lo voy a mostrar. Acá tenemos el rol del cuidador, que es lo que nosotros con Senama trabajamos, y un horario tipo, porque el cuidador que nosotros trabajamos con Senama puede llegar a atender hasta 7 adultos mayores. Hasta ahora no ha sido el caso. Hoy nosotros tenemos dos adultos mayores que están con cuidador en residencia, pero este es un horario tipo que ejecuta el cuidador de Senama y bueno, y las funciones que ellos tienen. Acá, bueno, y agradecer a ustedes la atención, esperamos que con el video haya quedado más o menos claro cómo es el trabajo que hacemos nosotros, y no sé si hay alguna consulta, algo que nos quieran hacer. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta en el chat. La verdad es que ha estado bastante completa la presentación. Estamos muy contentos de poder entregar esto a todos los equipos de residencias sanitarias a nivel nacional. Dar las gracias al equipo de INGER, muy completo, nos va a respaldar en lo que hemos podido consolidar como trabajo a través de los documentos y poder hacerlo más operativo y simple para los equipos. Dar gracias a Carla Bonatti, que nos hizo este nexo con INGER, que nos ha dado el apoyo a través de los documentos que se realizaron a nivel central, y infinitamente las gracias al equipo de Arica, que han sido muy innovadores en las cosas que hacen. Tal vez ha sido un equipo que pude visualizar un poco últimamente y destacar su trabajo. No dudo que en muchas otras regiones se están haciendo grandes labores también. Yo creo que todos los modelos buenos que nosotros podamos sacar y poder sacar cosas positivas de cada uno van a ser un modelo completo, integral en la atención de nuestras personas mayores. Dar gracias al Hospital Digital porque nuevamente nos acompaña a través de su plataforma para poder dar los lineamientos centrales para que los trabajadores de las residencias sanitarias puedan compartir estas instancias que yo creo que nos van a enriquecer a todos durante el tiempo de pandemia. Dar gracias a todos, y si alguno tiene dudas, estaríamos terminando acá. Infinitamente gracias al equipo de Arica y a todo el equipo INGER y MinSal. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, chao, buenas tardes. Chao, gracias. Chao, chao, que estén bien todos. Muchas gracias. Chao, chao.